¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenido Alberto, Brian, Carmen Galván, César, Franklin, Heidi, Jorge, bienvenido. Martín, Mauricio, bienvenido. Paola, Sebastián, Serafín y por ahí se están conectando más. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que todo muy bien. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestras charlas, las charlas Terránea que, como ya muchos saben, pues buscan difundir formas de habitar más saludables y sustentables a través de las personas que de alguna manera estamos haciendo proyectos, eh, investigación, o estamos trabajando de alguna manera en diferentes pues, vertientes de la arquitectura sustentable. El día de hoy nos acompaña por segunda ocasión el ingeniero Luis Cordero. Él viene por parte de Grupo Calidra, que es una empresa productora de cal, y nos va a compartir hoy acerca de su experiencia en la estabilización con cal de suelos para BTC y tierra colada, que es un sistema bien interesante. Entonces, para nosotros en lo particular, como oficina de arquitectura, pues ha sido muy interesante trabajar con BTC. Creemos que es uno de los materiales más versátiles para usar la tierra como material de construcción. Y la tierra, en el caso de la tierra colada, pues también es un material pues bastante innovador que ahorita pues van a ver de qué se trata, ¿no? Quiero agradecerle a Luis y al Grupo Calidra por atender a esta invitación. Voy a leer un poco acerca de la experiencia de Luis. Él es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Sonora. Tiene más de 11 años de experiencia en la clasificación, diseño y control de calidad de geomateriales. Los últimos 7 años se ha dedicado a realizar diseños de suelo, de suelos estabilizados con cal, para potenciar sus propiedades y aplicarlas en procesos constructivos, tanto en proyectos de plataformas y terracerías como en proyectos con construcción de materiales como el BTC. Es miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, Delegación Sonora, en los periodos del 2018 al 2020 y 2020 al 2022. Démosle por favor la bienvenida a Luis. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas Y gracias a ti, Hugo. Todo tuyo la pantalla. Gracias, Hugo, gracias. Comparto la presentación. Nomás si me ayudas, Fernanda, permitiéndome compartir, por favor. Aquí está, listo. Listo, perfecto. Me dices, Hugo, si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya lo podemos ver. Adelante, Está, Luis. Gracias. ok, perfecto. Bueno, pues antes que nada, agradecer, ¿no?, la oportunidad de nuevo que nos dan de presentar. Hubo una pregunta. ¿Están viendo la pantalla completa o se ve el administrador de la presentación? Se ve el administrador de la presentación. Ok, permíteme. Y no se ve completa. Ahí está. Bueno, dejó de verse. Ahí está bien. ¿Ahí ya se ve completa? Ahí lo vemos completo, sí. Ok, perfecto. Bueno, pues antes que nada, agradecerles de nuevo la oportunidad que me dan de presentar el día de hoy en este tema interesante, ¿no? Que es el tema de estabilización con cal, pero enfocado a la fabricación de bloques de tierra compactada, bloques de tierra comprimida y este tema de tierra colada que, para ser honestos, lo conocí más en el acercamiento que hemos tenido con Terránea, con Hugo y con todo su equipo. Y el objetivo de esto es platicar el día de hoy, ¿no?, de este tema que va más enfocado a la construcción como elemento de mampostería, ¿no?, para la fabricación, construcción de muros.
y cómo a través de la estabilización con cal podemos encontrar ahí interesantes beneficios, ¿no? Para hacer más durables, más resistentes, pero sin demeritar el confort, que es lo que buscamos al utilizar este tipo de elementos en la construcción de vivienda. Les comparto un dato interesante. Cuando estaba armando esta presentación me puse a recabar toda la información de lo que hemos participado en Calidra, en este tipo de proyectos, en los que nos ha tocado participar como empresa, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena con el tema del diseño de los suelos estabilizados para la fabricación de estas piezas. Y por ahí dentro de algunas investigaciones asociadas a esto decían que en los próximos 39 años se estima que se van a requerir 43 millones de viviendas, ¿no? O sea, es un número impresionante, ¿no? Desde la necesidad de vivienda. Y del 2000 al 2010, del total de viviendas que se fabricaron del 2000 al 2010, 4.6 millones de viviendas fueron abandonadas por cuestiones o asociadas, la gran mayoría de ellos, a la calidad y al confort de estas viviendas. Entonces, con estos datos duros, por así decirlo, pues nos obliga a pensar, ¿no? Y a reflexionar sobre encontrar sistemas que se adecúen para encontrar productos, en este caso, ¿no? Sustentables, acordes a las necesidades y a los retos a los que nos vamos a enfrentar. Entonces, lo que vamos a estar revisando el día de hoy son estos puntos. Primero vamos a definir qué es el BTC y qué es la tierra colada, que es el otro tema que también vamos a abarcar en alguno de los puntos que vamos a presentar hoy. Vamos a presentar también, a hablar un poco de los antecedentes, ¿no? Estas dos técnicas, cómo nacen, dónde se descubren, y vamos a entender también, en un tercer punto, por qué adicionarle cal. O sea, ¿qué hace la cal cuando le adicionamos a estos elementos, ¿no? Vamos a ver también qué suelos son los susceptibles a estabilizar con cal, ¿ok? Porque podemos encontrar a lo mejor una gran variedad de suelos, pero vamos a ver a cuál de ellos sí serían candidatos a que la cal pudiera generar un efecto positivo para la fabricación de estas piezas. ¿Cómo determinar ese porcentaje de cal? También es algo muy importante, ¿no? A ver, ya sabemos que la cal puede funcionar, pero ¿qué porcentaje? No es el mismo para todos los suelos y vamos a encontrar que hay una técnica que nos dice el mínimo necesario para adicionar en ese suelo al proceso de estabilización, ¿no? Para poderlo llevar a las condiciones que platicábamos, ¿no? A las condiciones óptimas. Vamos también a ver la parte de diseño y fabricación. Vamos a analizar algunos equipos de los que nos ha tocado en la experiencia de la fabricación de los BTCs, desde los más convencionales, que son los manuales, por así decirlo, hasta un equipo que nos tocó en un proyecto interesante que les platicaré más adelante, en la producción de vivienda en serie, en los cuales ya es una máquina totalmente tecnificada. Y en la parte de experiencias vamos a revisar dos estudios muy interesantes realizados por el doctor Rubén Salvador Roux de la Universidad de Tamaulipas, el cual en México me atrevo a decir que es uno de los que más ha estado empujando la investigación con este tipo de mamposterías y mucho de ello asociado a la estabilización con cal de las mismas. Entonces vamos a revisar esos dos estudios y bueno, al final y conforme vayamos avanzando, los invito por favor a que en el chat vayan colocando sus dudas y sus preguntas para ir dialogando, ¿no? Aprovechemos que no somos muchos en la sesión y nos va a dar oportunidad de responder todas las preguntas que tengamos aquí el día de hoy. Y bueno, entrando en la presentación, primero, ¿qué es el BTC? ¿No? Vamos a definir esa parte. ¿Qué es el bloque de tierra compactada? Y bueno, como su sigla los dice, es el bloque de tierra comprimida, a veces conocido simplemente como BTC. En inglés sus siglas son CEB, o sea, CEP, esas serían las siglas en inglés. Y es un material de construcción fabricado a través de tierra o suelo, ¿ok? Existente en el lugar, preferentemente libre de materia vegetal. Ese es uno de los requisitos principales. Adicionado o mezclado con un estabilizador, que en el caso de hoy vamos a analizar a la cal como tal, qué efecto tienen ellos, y obviamente el agua para llevar a las condiciones de humedad que den la cohesión para la compactación del mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos ejemplos de tres diferentes formas, ¿no? Y yo creo que cuando nos ponemos en Google bloc de tierra comprimida, el primero que nos va a salir es el que tenemos del lado izquierdo en su pantalla, ¿no? Que es el que tiene estos huecos y que por ahí hasta hay videos, ¿no? De cómo se van colocando y se van rellenando con una varilla ahogada. Pero tenemos también otras versiones que son sólidas, ¿no? O piezas sólidas. Al centro tenemos un ejemplo de producción que se hizo en el estado de Chihuahua para la construcción de vivienda, aproximadamente 2.500 viviendas en un programa que lanzó el gobierno del estado,
si no me equivoco, hace 3 años o 4 años aproximadamente, un proyecto interesante que nos tocó participar, y otras formas ya lisas, ¿no? Como un tabicón que se pueden realizar con las mismas. El origen de esta técnica, encontré bibliografía que dice que hace muchísimos años se conocía del tema, por ahí en Francia, que algún arquitecto empezó a formar moldes como con los que se hacían los adobes, pero en lugar de llevarlo al punto de fluidez con agua del adobe, lo que hacían era que le adicionaban cierta humedad y los compactaban en los moldes. Pero la referencia o cuando ya nace esta técnica como tal fue en 1950 en Colombia. El ingeniero Raúl Ramírez es un chileno que desarrolló estas técnicas por medio del Centro Interamericano de Vivienda. ¿Ok? El Centro Interamericano de Vivienda lanzó estas máquinas o técnicas de fabricación de los bloques de tierra comprimida para abatir el retraso en vivienda que había en las zonas rurales, ¿no? Eran zonas rurales en las cuales mucha de la construcción pues era con adobe, y como son climas húmedos, de lluvia, el adobe no tenía la durabilidad necesaria, por ejemplo, como a lo mejor lo teníamos en zonas cálidas acá en México, en lo que un adobe pocas veces en el año se ve expuesto a la humedad, allá eran condiciones constantes, entonces lo que se buscaba era darle mayor resistencia a ese adobe. Entonces el ingeniero Raúl Ramírez desarrolló esta técnica de hacer un equipo, ¿no? Mucho de la propuesta se basaba en el equipo, que es la famosa Simba RAM, ¿no? Que por ahí los que anden más en este tema o enfocados en el tema de la bioconstrucción o construcción sustentable, lo conocerán el término, que es una prensa, ¿no? Una prensa manual en la cual la persona tenía la capacidad de colocar el suelo en una humedad ahí conocida, lo compactaba y entonces salía la pieza con mejores propiedades que las de un adobe de forma convencional. En esos años no se planteó la utilización de algún estabilizador, simplemente era a través de la compactación darle mayor resistencia a ese suelo, ¿no? Entonces ahí tenemos ejemplos en esquemas o manuales de fabricación de estas máquinas, son como la que vemos ahí, el centro de color naranja, ¿no? Tenía una pequeña caja receptora, la cual se corría sobre el compactador, caía al suelo, se cerraba la compuerta y a través de hacer palancas se subía un pistón que compactaba el suelo, después quitábamos tapa y salía la pieza. Las piezas, hay diferentes formas, ¿no? Como máquinas hay para fabricarlos hoy en día, ¿no? Podemos encontrar desde los bloques huecos, acanalados para hacer estas especies de traves coladas, ¿no? En la misma pieza o dentro de la misma pieza. Como podemos ver en la imagen, en el número 3, con formas convencionales, ¿no? Que son los ladrillos que le llaman por acá en la zona de Nuevo León ladrillos de milpa, o el ladrillo convencional o el rojo recocido, ¿no? También de esas formas se fabrican, con esta especie también de formas de Lego, ¿no? En los cuales se van interconectando las piezas. Entonces podemos encontrar diferentes formas dependiendo de los moldes y de los equipos que se tengan disponibles, ¿no? ¿Okay? El otro punto es la tierra colada, ¿no? Que la tierra colada es básicamente el realizar una especie o la consistencia de un concreto, ¿no? Es suelo con gravas y agua, ¿no? Y a un agente estabilizador. En este caso veremos qué le puede añadir la cal a este tipo de técnica, ¿no? Esta es una técnica que se empezó y se desarrolló y donde ha habido más técnica al respecto, y lo vamos a ver en un video que ejemplifica el proceso constructivo de esta técnica. Fue en Francia, ¿no? En principios del siglo XXI, se ha desarrollado para reducir el tiempo de trabajo a través de la mecanización de la construcción con tierra cruda, ¿no? O sea, lo que hacen es prácticamente un concreto. Tan es así que se mide también la consistencia de esta tierra colada con la prueba de revenimiento, ¿no? O sea, porque la colocación es igual, ocupamos cimbras, moldes para hacer la colocación, y después se quita y pues ya queda la pieza no monolítica de tierra colada. Por ahí teníamos referencia y lo platicaba con Hugo de las resistencias que se pueden alcanzar con esta técnica, andan alrededor de los 60, 70, en algunos casos se comenta de hasta arriba de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Estas mezclas al momento de colocarse, igual como les digo, como en el concreto convencional, se vibra. La ventaja de esto, pues obviamente es bajarle la cantidad de agregados que se utilizan, ¿no? Se puede aprovechar suelos del lugar para la construcción y en combinación con gravas y el agente estabilizador, en este caso la cal. Y bueno, vamos entendiendo
¿por qué en este tema estamos hablando de la cal, ¿no? O sea, ¿qué le puede añadir la cal a un BTC? ¿O por qué pensar en la tierra colada? ¿Por qué no también mezclada con cal? ¿Qué sucede, no? ¿O por qué está pasando? ¿O qué reacción tiene la cal? Primero vamos a entender qué es la cal, ¿no? La cal es el resultante de la calcinación de la roca caliza, ¿ok? Necesitamos una piedra caliza que tenga por lo menos 95% de carbonato de calcio, y esa será una piedra adecuada para el proceso de calcinación. Esas rocas se llevan a tamaños aproximadamente de 4 pulgadas, 5 pulgadas, y se calcinan a temperaturas superiores a los 950 grados centígrados. Al calcinarlas obtenemos el óxido de calcio, lo que es cal viva, ¿ok? La cal viva en ese mismo proceso se puede hidratar en un proceso industrializado o en un proceso tradicional. Se hace la hidratación, que es adicionarle agua, ¿no? Al adicionarle agua, lo que hacemos es que lo convertimos en hidróxido de calcio, que es la cal hidratada, ¿no? Que esa es la que vamos a utilizar en la fabricación de estas piezas. El óxido de calcio, por lo general, en tema de estabilización de caminos, estabilización de plataformas con otros fines, ¿no? De, por ejemplo, construcción de viviendas sobre ellas, se puede utilizar el óxido de calcio, pero para la fabricación de BTCs lo que vamos a utilizar es cal hidratada, ¿ok? Porque ya viene prehidratado y hay mayor control en el proceso porque compactamos muy rápido. Entonces, para yo poder utilizar óxido de calcio necesitaría dejar reposando la mezcla del suelo con cal y agua más tiempo. Entonces, para un proceso en línea de fabricación de BTC es más recomendable utilizar el hidróxido de calcio, que es la cal hidratada. Entonces, como cal, el nombre es el genérico, pero tenemos dos tipos, ¿no? El óxido de calcio o el hidróxido de calcio. Obviamente, siempre buscaremos tener calidades altas, por lo menos un 80% de concentración de hidróxido de calcio es lo que necesitamos en una cal para ser utilizada con estos fines. Hay cales de muy buena calidad en el mercado, hasta 90, 95, 97% de calidad, pero ese será como que nuestro límite menor, ¿no? 80% para ser pensado en un propósito de estabilización para estas piezas. La cal es un elemento altamente alcalino, ¿no? Tiene un pH de 12.4. Eso es un pH sumamente alcalino. Esa es una característica muy importante que vamos a ver para el proceso de estabilización. Y aparte tiene un elemento que es el calcio, ¿no? Lo pueden ver en las dos formulaciones químicas del óxido de calcio y del hidróxido de calcio. Lo que tenemos presente es el calcio, ¿no? Y eso es un punto muy importante para que se queden con él, ¿no? El calcio es un elemento dominante o presente en su mayoría en la cal. Y después tenemos la otra parte, o sea, los suelos y por qué adicionarles la cal, ¿no? En los suelos vamos a encontrar que como está formado los suelos en general, ¿ok? De cualquier tipo de suelos, pues un 20 a un 30% de la conformación de ese suelo es aire, un 20 a un 30% puede ser agua, el resto puede ser un 5%, perdón, materia orgánica, y el resto, un 45% son minerales. Entonces, lo que mayor conforma a esos suelos son minerales, ¿no? Y dentro de esos minerales hay dos tipos de los minerales constitutivos de los suelos, los minerales primarios y los minerales secundarios. Y digo, no, tampoco el tema es entrar a clases de química, porque tampoco no soy muy bueno para eso, ni el mejor, a lo mejor tal vez para explicarlo, pero el tema es que, como podemos ver en esas dos tablas, tenemos una constante de dos elementos que aparecen en esas estructuras, ¿no? Si vemos desde los cuarzos hasta Oliviana, tenemos ahí la presencia de un SI, que ese es el símbolo del sílice, y tenemos un AL, que ese es el símbolo de la lúmina, ¿ok? Entonces tenemos abundancia, ¿no? De estos dos elementos en los minerales primarios. Si nos vamos a los secundarios, de igual forma los vamos a ver, son los que están resaltados ahí con negro para hacerlos notar. Tenemos sílices y alúminas de forma constante, ¿ok? Y esos son dos elementos muy importantes en el tema de estabilización. Si vemos los suelos susceptibles a estabilizar, lo asociamos a las arcillas, ¿no? A estabilizar con cal. Y las arcillas, ¿qué son? Químicamente las arcillas son sílico-aluminatos, o sea, tienen en gran abundancia la presencia de sílices y alúminas. Entonces, eso era a correspondencia de lo que veíamos un momento atrás, ¿no? De lo que sucedía con los suelos. Si pudiéramos ver en una estructura o en un microscopio la estructura de las arcillas, lo vemos como lo tenemos ahí, esos hojuelas, ¿no? Por así decirlo, superpuestas, ¿no? Cada una de ellas,
que recordemos dentro de las características que tienen las arcillas, ¿no? Es que cuando están totalmente con dureza, podemos ahí, digo, secas, perdón, las arcillas tienen gran dureza. Y cuando están en condiciones húmedas, pierden totalmente sus propiedades, ¿ok? Esa es una característica de las arcillas. ¿Y por qué pierden esas propiedades? Porque entre esas hojuelas lo que sucede es que ingresa el agua, tenemos cambios volumétricos, empieza a hacerse un suelo blando, ¿no? Entonces, es por eso que muchos de los adobes, por ejemplo, lo que buscamos es que sí nos generan gran confort, pero no queremos que esté en contacto con el agua de forma directa, ¿no? Y lo hacemos a través de poner, obviamente, algún recubrimiento, llámese morteros de cal, o morteros del mismo suelo, o buscamos colocar protegerlos, ¿no? Con la misma techumbre de la vivienda para que el agua de lluvia no entre en contacto directo con ellos porque tienen esos cambios, ¿no? Del estado seco al estado en condiciones húmedas, cambios abruptos en su comportamiento, ¿no? ¿Y qué sucede cuando los mezclamos? Cuando yo mezclo al suelo arcilloso con cal, lo que sucede es que empieza a haber reacciones de tipo puzolánicas. El sílice y la lúmina presentes en el suelo arcilloso, ¿ok? Que veíamos hace un momento, empieza a reaccionar con el calcio de la cal y empieza a haber la formación de dos elementos cementantes, ¿ok? Que forman a través de reacciones puzolánicas, silicatos de calcio hidratados y aluminatos de calcio hidratados. Y digo, como les digo, el tema no es entrar a la parte química a fondo, pero estos dos elementos son los responsables de esas resistencias que les dan a los suelos a los ciclos de humedecimiento y secado, ¿ok? Como podemos ver en la imagen de la derecha, son dos probetas de suelo del mismo suelo, una es con cal y la otra es sin cal. La condición natural se colocó sobre unas piedras porosas en un espejo de agua para ver el efecto de capilaridad del agua que tenía sobre las dos probetas de suelo. La de la izquierda, la natural, como vemos a las 24 horas colapsó. Esto es porque el agua, como les decía, en las arcillas genera un cambio brusco, ¿no? En su comportamiento. Sin embargo, al estabilizarlo, hacer estas reacciones de cementación, lo que hacemos es que tenemos una estructura que se comporta igual en los ciclos de humedecimiento y secado. De ahí que se piense en que es una buena estrategia estabilizar estas piezas de BTC para darle mayor resistencia a esos ciclos de humedecimiento y secado a las piezas de mampostería de tierra. ¿Ok? Ese es uno del fundamento de lo que sucede. Se generan reacciones puzolánicas, ¿ok? De dos elementos cementantes, silicatos de calcio hidratados y aluminatos de calcio hidratado, responsables de la resistencia y de que puedan soportar esos ciclos de humedecimiento y secado, como vemos en la imagen del lado derecho. Entonces, conociendo esto, bueno, ¿y qué tipo de suelos o qué tipo de suelos arcillosos o qué características debe de tener para poder ser estabilizados? Vamos a ver que los suelos susceptibles, vamos a medir dos características principales y son dos pruebas que en el ámbito de la construcción de los materiales, los laboratorios de construcción hacen bastante, que es el determinar el índice plástico del suelo, ¿ok? Y el porcentaje o la granulometría del mismo. ¿Qué índice plástico necesito? Un índice plástico mayor a 10% o superior, ¿ok? Es un suelo apto para ser estabilizado con cal. Y con que tenga por lo menos un 7% de finos que hayan pasado la malla número 200, en el análisis granulométrico de ese suelo, será un suelo candidato para ser estabilizado con cal. ¿Ok? Digamos que esas son las dos características de los suelos candidatos que necesitamos para que se estabilicen con cal, es decir, que haya presencia de arcillas, porque ya vimos que aunque puede ser un efecto negativo, por así decirlo, si fuera en condición natural por esos cambios que tienen los ciclos de humedecimiento y secado, aquí al estabilizarlos con cal sí necesito la presencia de esas arcillas para que pueda reaccionar en su totalidad. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de la estabilización con cal, siempre la pregunta es ¿y cómo determinar ese porcentaje? O siempre le voy a agregar un 5%, un 10%, un 7%. ¿Cómo se va a saber o cómo podemos saber cuál es el porcentaje adecuado que vamos a adicionar a ese suelo y que a lo mejor no va a tener el mismo comportamiento con uno y con otro? Les platico que esta técnica de estabilización de suelos con cal siempre fue o ha sido más investigada, perdón, no siempre, pero ha sido más investigada para el tema de construcción de caminos, ¿ok? Aprovechamiento de suelos existentes,
a través de mejorarlos con pequeños porcentajes de cal con la finalidad de incrementar sus propiedades y que tengan mayor capacidad portante para el paso de los vehículos. En 1924 en Estados Unidos se vino un programa de construcción de carreteras bastante ambicioso. En esas experiencias que tuvieron en Estados Unidos, algunos suelos se adicionó cal para controlar las características arcillosas, cohesivas que tenían esos suelos, ¿no? Se buscaba que tuvieran mayor resistencia a los ciclos de humedecimiento y secado, principalmente en las zonas húmedas. Entonces, lo que se hizo fue mezclarlos con cal, pero se dieron cuenta que a veces tenían buenas experiencias y a veces tenían malas experiencias. A veces con un 3% de cal se lograban cosas muy buenas y a veces con otro suelo con un mismo 3% de cal no se lograban los mismos resultados. Entonces, de ahí empezó la pregunta y el punto es, bueno, entonces, ¿cómo determinamos el porcentaje ideal? ¿O qué es lo que está sucediendo en esos suelos estabilizados, ¿no? En 1960, dos investigadores, James L. Eads y Ralph Early Green, desarrollaron e investigaron, ¿no? Qué era lo que estaba sucediendo cuando yo le adicionaba cal a un suelo arcilloso o con presencia de arcillas. Y lo primero que se dieron cuenta ellos es que había estas reacciones, ¿no? En 1960 los investigaron y se dieron cuenta de las reacciones que les platicaba, ¿no? Estas reacciones de cementación se generaban y eran las responsables de darle esas características al suelo. En 1962 empezaron a estudiar la mejor forma de un método para determinar el porcentaje ideal para cada suelo. Y en 1966 desarrollaron y publicaron el método Eads and Green, conocido por sus apellidos, en el cual a través de evaluar el pH de diferentes mezclas de ese suelo con cal, se podía determinar el porcentaje mínimo necesario para estabilizar ese suelo arcilloso. Ellos lo que encontraron era que, dice, a ver, la cal tiene un pH de 12.45. Eso medido a una temperatura de 25 grados, ¿ok? La solubilidad de la cal es de 1.20 gramos por litro a 25 grados centígrados. Y se dieron cuenta ellos que el sílice y la alúmina son los que interactúan con el calcio de la cal. Se hacían solubles cuando se colocaban en un ambiente de pH mayor a 10. Entonces ellos dijeron, ok, entonces si los coloco en ese ambiente de pH mayor a 10, empiezan a hacerse solubles, ok. Y entonces lo que se dieron cuenta era que adicionándole cal, por la alcalinidad de la cal, se ponían esas condiciones o se colocaban en esas condiciones al suelo mezclado yo con la cal y el agua, obviamente, en pHs mayores a 10, y empezaban a hacerse solubles el sílice y la alúmina para empezar a reaccionar con el calcio. Entonces ellos dijeron, ok, vamos a seguir adicionando calcio hasta encontrar el pH de 12.4, que es el pH de la cal. En ese punto ellos dijeron, quiere decir que ya hay cal, que ya no está reaccionando con el sílice y la alúmina, sino que ya hay cal libre, por así decirlo, es decir, el sílice y la alúmina presentes en ese suelo ya obtuvo todo el calcio de la cal, y entonces ya tenemos un pH de 12.4, quiere decir que ya hay cal que ya no está reaccionando con el suelo, sino que hay cal libre. Entonces, en ese punto, el menor porcentaje que nos dé ese pH quiere decir que es el que necesita ese suelo para satisfacer las necesidades de estabilización, ¿ok? Mínimas. Y ese método lo normaron. Hay una norma en ASTM, es el método 6276, ASTMD 6276, versión 2019, y que se usa utilizar el pH para estimar la proporción de suelo cal necesaria para la estabilización. ¿Ok? Y ese es un procedimiento muy fácil para hacer. Tomamos 200 gramos aproximadamente o 300 gramos de suelo que pasa a la malla número 40. ¿Ok? Todo ese suelo que pasa a la malla número 40 es suelo seco, ¿ok? Vamos a poner a secar la muestra a temperatura ambiente y ese suelo seco lo vamos a cribar por la malla 40, vamos a trabajar con ese suelo, ¿ok? Y vamos a colocarlo en esos frascos como vemos en la imagen, les pido que vean la imagen del lado izquierdo, la primera imagen superior. Cada uno de esos frascos tiene una capacidad aproximada de 150 mililitros. Ahí vamos a colocar 25 gramos de suelo en cada uno de ellos, tantos porcentajes queramos evaluar. Por lo general nosotros evaluamos del 2 al 6% de cal, que por ahí andan típicamente los suelos, salvo excepciones. Por ahí en Ciudad de México los suelos arcillosos de por allá siempre andan demandando 7 o hasta 8%, pero por lo general andamos en esos rangos. En cada uno de estos frascos va a representar un porcentaje de cal. Colocamos ahí los 25 gramos de suelo en cada uno de ellos y le adicionamos en peso el porcentaje que representan. Es decir, al 2%, al frasco que va a representar el 2% de cal,
le voy a adicionar 0.5 gramos de cal, al que representa el 3%, 0.75 gramos, o sea, es en base al peso de los 25 gramos de suelo que coloqué en cada uno de ellos. Después de eso, los vamos a mezclar con 100 mililitros de agua destilada. O el agua que vamos a utilizar para la mezcla, ¿ok? Que por lo general la norma nos dice que debe de andar en un pH entre 6 y 9, ¿ok? Para que no afecte el resultado o que no tenga un efecto adverso en el resultado si es que fuera un agua muy ácida. Los mezclamos y lo que vamos a hacer con estos frasquitos es que cada 10 minutos los vamos a agitar por 30 segundos, ¿ok? Los dejamos reposar. Al minuto 20 vamos a hacer lo mismo, al 30 y así sucesivamente hasta llegar a 1 hora. A la hora vamos a hacer la medición del valor de pH en cada una de estas soluciones. El menor porcentaje de cal que me arroje un pH de 12.4 quiere decir que en ese punto es el mínimo necesario para estabilizar el suelo, porque ya tenemos cal libre, ¿ok? Ya no hay cal que esté reaccionando con los minerales de las arcillas, sino que ya hay cal libre. Entonces, este es un método rápido, es una prueba que dura 1 hora y media y que podemos utilizar para saber cuánta cal necesito adicionar a ese suelo, siempre y cuando mi suelo haya tenido las características de índice plástico mayor a 10 y por lo menos un 7% de finos en la malla número 200 en este análisis granulométrico. ¿Ok? Entonces, conocido esto, lo que puede hacer la cal y cuál es el principio del funcionamiento de la cal con los suelos que tienen finos arcillosos, ¿cómo o cuáles serían los pasos a diseñar y fabricar un BTC estabilizado con cal? Primero tenemos que hacer la selección del suelo, ya vimos el criterio mínimo para hacerlo. Después vamos a ver la determinación del porcentaje de cal hidratada, ¿ok? O vamos a realizar esa determinación, que lo acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Un tercer punto es determinar el peso volumétrico máximo, ¿ok? Vamos a ver a detalle a qué nos referimos con eso. Y 4, vamos a hacer pruebas y ensayos ya de la pieza o de algún elemento cúbico o cilíndrico como ejemplo de esa mezcla para evaluar su resistencia y hacer otras evaluaciones de durabilidad de las mismas. Como referencia de los suelos que pueden ser utilizados para la fabricación de BTC, existe una norma española que habla sobre la fabricación de tierra compacta o comprimida, que es la norma UNE 41410 versión 2008. En esa norma se manejan estos criterios. Del lado izquierdo tenemos los rangos o los parámetros de curva o de formación granulométrica o de arreglo granulométrico que debe tener el suelo que vamos a utilizar. Y prácticamente lo que me dice es que me hace una limitante de no tener de más del 40 o 50% de finos y que mi tamaño máximo debe andar aproximadamente en 2 centímetros, ¿no? O sea, mi tamaño de partícula mayor, de grava mayor, debe ser no mayor a 2 centímetros, porque digo, si tenemos piezas mayores, pues va a ser difícil hasta compactarlo en las dimensiones de la pieza. Y también hace un acotamiento en la gráfica que tenemos del lado derecho del comportamiento que debe tener en la plasticidad. ¿Y esto por qué? Porque dice que si es un suelo demasiado plástico, podemos tener ahí complicaciones en la formación y en el comportamiento del mismo. Entonces nos dice, tienes que hacer unas pruebas de límites de consistencia, que es el índice plástico y el límite líquido, y debe andar en esta región gris, ¿no? Sombreada que se ve ahí en la gráfica. El cruce del índice plástico con el límite líquido debe de quedar en esa región y a esos son suelos, digamos, adecuados, ¿no? O que se ha demostrado un buen comportamiento. También cabe decir y recalcarlo que la norma esta española dice que esta es una recomendación, como toda norma, ¿no? O sea, son recomendaciones. No es que si está fuera de esos rangos ya no funciona, obviamente habrá que hacer las pruebas pertinentes. Simplemente es una recomendación. Pero cuando hablamos de suelos para ser estabilizados con cal, recuérdenlo, índices plásticos mayores de 10 y 7% de finos que tengamos en la malla número 200 es un suelo candidato a que la cal haga una buena reacción, una buena estabilización. ¿Okay? Después de eso, ya que tenemos el suelo adecuado y que vemos que tiene buenas características del BTC, vamos a proceder a determinar el peso volumétrico máximo. ¿Qué es esto? Yo tengo un suelo y conforme le vaya adicionando agua y le vaya adicionando compactación o energía de compactación, voy a tener diferentes pesos volumétricos, ¿ok? Kilos por metros cúbicos, kilos de suelo por unidad de volumen, ¿ok? Entonces yo necesito encontrar la opción más óptima entre la relación de humedad y peso volumétrico.
Y eso se hace a través de la determinación de una prueba que se llama prueba Proctor. Esa la podemos encontrar en normas mexicanas. Es una prueba que se utiliza muchísimo para temas de terracerías. Los que anden en procesos de construcción de terracerías, llámese viviendas, carreteras, edificaciones. Esta es una prueba básica, ¿no? ¿Por qué? Porque se utiliza para determinar el porcentaje de compactación de suelos. En este caso, los BTCs puede ser que no sea, a lo mejor no podemos decir que es la referencia inmediata, porque las energías de compactación son diferentes a las que utilizamos en un proceso de terracerías, a las que se utilizan en estos equipos. Sin embargo, sí nos puede dar una muy buena idea de por dónde debe andar la humedad óptima, es decir, qué humedad le tengo que adicionar a ese suelo para encontrar su mejor acomodo en el que no tenga la menor cantidad de vacíos. Porque si yo le sigo adicionando agua, lo que va a hacer es que ese comportamiento va a ser un comportamiento inestable, ¿no? Va a funcionar como un lubricante el agua entre las partículas del suelo y vamos a tener un comportamiento inestable. Por eso debo encontrar la mayor cantidad de agua que me genera el mayor peso volumétrico, porque después de eso empieza a hacer más agua y empieza a caer. Y mi pieza obviamente va a ser inestable, no la voy a poder compactar. Esta es la oportunidad de poder encontrar ese punto clave de relación de humedad con el suelo para su compactación. Entonces hacemos esta prueba para poder determinar esa humedad óptima que ese suelo tiene para trabajar con ella en el proceso de fabricación de las piezas. Cabe recalcar que esta determinación se tiene que hacer ya mezclada con la cal, porque vamos a tener un cambio en el peso volumétrico. Este es un efecto que tenemos como consecuencia de la estabilización. Entonces tiene que ser determinado la humedad óptima y el peso volumétrico máximo y ya mezclado con la cal el suelo. Y después de eso ya vienen las pruebas y ensayos, ya las piezas como tal. A ver, ya tengo el suelo, ya sé qué porcentaje adicionarle, encontré las humedades óptimas que tengo que adicionarle para su compactación. Y después de eso vamos a las pruebas y ensayos, ¿ok? De estas piezas. Este es un extracto de la norma mexicana, ¿ok? Que existe, ¿no? Para procesos de fabricación de mampostería. Esta norma nos dice lo que debe de cumplir. Es un extracto muy similar de la norma española, la norma mexicana que fue desarrollada a través del 11, pero también establece todos los parámetros, ¿no? Para los criterios de fabricación y control de calidad de las mismas. Y en esos puntos de control de calidad de pruebas y ensayos nos dice las resistencias, ¿no? Y nos maneja 3 grados o 3 tipos de BTC. Dice el BTC 3, el BTC 6 y el BTC 9. Y el BTC 3 dice debe tener 30 kilogramos por centímetro cuadrado, el BTC 6 60 kilogramos por centímetro cuadrado y el BTC 9 90 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas clasificaciones de 3, 6 y 9 y el incremento en la resistencia, el criterio que se tomó principal es el nivel de exposición que va a tener a la intemperie, es decir, la cara que va a estar expuesta a la intemperie. Dice que el BTC 3, si vamos a utilizar un BTC que va a tener 30 kilogramos por centímetro cuadrado, no lo debemos de dejar expuesto porque va a ser más susceptible al daño por erosión por los agentes climatológicos, ¿no? Entonces ahí la recomendación es que ese BTC, como tiene una menor resistencia, se le coloque un recubrimiento. Si vamos a utilizar los de 60 o 90, a 60 dice moderada exposición y 90 BTCs que se considera que van a estar totalmente expuestos, que no van a tener un recubrimiento, algún acabado final exterior y que van a estar directamente expuestos a lluvia, al viento, etcétera, ¿no? Después de eso vienen otras pruebas especiales, por así decirlo, ¿no? Que pudiéramos encontrar mayores datos y mayor información del comportamiento de los BTCs. Una de ellas es los ciclos de resistencia a los ciclos de humedecimiento y secado, ¿no? Y esta es una prueba en la que tomamos la pieza, la sometemos, la sumergimos en humedad por un periodo de tiempo, aproximadamente 6 horas, después la retiramos y la dejamos en secado y hacemos una evaluación para ver si tenemos agrietamientos, despostillamientos, desprendimientos, para ver qué tanto le afectan los ciclos de humedecimiento y secado a la pieza. Otro es una prueba que se llama resistencia a la erosión, en la cual lo que hacemos es que colocamos una pieza a una altura determinada aproximadamente de 1 metro, se coloca una botella con agua, hay una calibración, por así decirlo, para el caudal que dejamos salir de esa botella y vemos ese chorro de agua, por así decirlo, sobre la pieza, qué tanto daño le hace a la misma. Vamos a hacer también una evaluación de absorción de agua por capilaridad, es decir, si estuviera el BTC sometido a una inundación, por ejemplo, a una zona con niveles freáticos o humedades superficiales, qué tanta agua puede absorber y cómo lo dañaría esa agua. Y después ya pruebas muy, muy especiales que son propiedades térmicas de las piezas y permeabilidad al vapor del agua, ¿no? Que digamos que ya son más avanzadas esas evaluaciones.
Posterior viene ya el diseño y la fabricación. Vamos a ver algunos equipos. Este equipo que vamos a ver a continuación fue una experiencia que nos tocó como empresa Calidra participar con una empresa de Puebla. Que hasta donde yo tengo datos, esta empresa ya no está funcionando como tal, pero ellos empezaron a dedicarse a la fabricación de equipos, ¿no? De compactación y de formación de BTC. Entonces, ellos lo que hacían era, tenían acá sus bancos de suelo, ¿no? Creo que ahí ya se está reproduciendo el video. Entonces, este suelo lo pasaban por un clasificador, ¿no? Que tenía una criba para que los sobretamaños no se fueran. Después de eso pasaba por una zona, una banda donde se le adicionaba la cal, ¿ok? Después de adicionarle la cal, se pasaba por una banda para finalmente llegar al compactador, ¿no? Que es el que podemos ver ahí acá en el video. Ese compactador era digamos que un híbrido entre el manual y el automático, ¿no? O sea, la persona compactaba con su fuerza, pero para sacar la pieza tenía un pistón que la levantaba, ¿no? Entonces ya salía del molde la pieza compacta. Ahí podemos ver, creo que tuvimos un problemita aquí con el video, permítanme. A ver si se puede ver mejor. Bueno, creo que se trabó por ahí el video, pero bueno, esos son equipos de fabricación manual. Otros equipos que tenemos ya, este fue el equipo que se utilizó en la fabricación de BTCs que les decía en Chihuahua. Este fue un proyecto muy, muy interesante de BTC porque fue impulsado a través del gobierno del estado hace como 4 años y se fabricaron un total como de 2.500 viviendas, ¿no? Era un programa de apoyo para jubilados del estado de Chihuahua, del gobierno del estado, ¿no? Entonces este equipo, digamos que es de los más tecnificados, tenía unas tolvas de recepción de los suelos, ¿ok? Una tolva para la recepción de la cal, tenía un pesador, ¿no? Ese que vemos allá abajo es una báscula, ¿no? En donde se pesaban los ingredientes, tanto el suelo con la cal, para tenerlos de forma exacta, y después por medio de un elevador iban al mezclador central donde ya se mezclaban junto con el agua. Una vez mezclado, pasaban el proceso de compactación. Este equipo manejaba un proceso de compactación, de vibrocompactación, ¿no? Similar a lo que se utiliza en la fabricación del bloque de cemento, ¿no? Entonces, lo que hacía era que pasaba el distribuidor, ¿no? Dosificaba el suelo en cada uno de los moldes, ¿no? Que tenemos ahí aproximadamente 12 piezas las que se podían producir con este equipo de forma continua, ¿ok? Y después de eso venía el proceso de compactación. Ahí vemos cómo entra el suelo en cada uno de esos moldes, viene el proceso de vibrocompactación y después de una sola compactada, por así decirlo, ya salía la tabla para su estiva, para su almacenamiento, ¿no? Con todas las piezas. Ahí vemos 12 piezas las que se fabricaban. Eran piezas sólidas con las que se construyeron estas viviendas, como las que vemos allí en este video, ¿no? La producción de este equipo es impresionante, ¿no? O sea, su capacidad máxima podía producir de 10 a 15,000 piezas diarias, ¿no? De BTC. Nunca estuvo en su máximo hasta donde yo recuerde. En este proyecto nos tocó participar asesorando en la parte de dosificación de la cal, ¿ok? ¿Qué porcentajes y todos esos puntos? Tenemos otras formas de fabricar, que estos son ya más artesanales, por así decirlo, ¿no? Es fabricación de una especie de un híbrido, le decía Hugo, entre la tierra vertida y el BTC, ¿no? Tenemos ahí, se hace una masa de suelo con cal, con exceso de humedad, ¿no? Después esta se coloca sobre una tolva que va dosificando sobre los moldes, ¿no? Este molde va anclado a la estructura, a un chasis de un vehículo, entonces después se levanta, ¿ok? Ahí hace digamos, el afine del molde. Después de eso, con unos pistones se levanta y deja las piezas ahí ya colocadas de lo que sería a lo mejor la parte o la forma técnica de fabricar adobes, ¿no? Es la parte técnica de cómo hacer, o la tecnificada, perdón, de hacer adobes, y ahí van quedando ya las piezas, ¿no? El curado es una parte importante, ¿no? El curado de estas piezas. Como estamos adicionando estamos haciendo reacciones cementantes, perdón, a través de la adición de la cal, necesitan de la humedad para seguir evolucionando su resistencia. Entonces debemos de cubrirlas con nules o plásticos para evitar la pérdida de humedad.
Vamos a ver ahora un video rápido para que vean el ejemplo de la construcción con tierra cruda o tierra vertida o tierra colada. Bueno, ese fue el video donde se ejemplifica todo el proceso constructivo, ¿no? De la tierra colada a la tierra vertida. Ahí el principio de la adición de la cal es el mismo, ¿no? Ese suelo que tenga contenidos de finos arcillosos, vamos a generar estas reacciones de cementación para la resistencia, ¿no? De igual forma, al final estaremos ahí
haciendo evaluaciones, perdón, respuestas de todas estas evaluaciones y procesos constructivos que hemos estado revisando. Bueno, vamos a ver ya como experiencias para cerrar y pasar a todas las preguntas y respuestas, preguntas que nos están haciendo, perdón, en el chat. Dentro de las experiencias quisiera compartirles principalmente lo que hemos estado encontrando en trabajos de investigación, ¿ok? En estos trabajos de investigación en los cuales se han hecho aquí en México, ¿no? Que creo que eso es muy importante, porque siempre cuando vemos a lo mejor técnicas, por así decirlo, nuevas, ¿no? Que ya vimos que no es tan nueva, pero que están ingresando, como es el BTC o como es la tierra vertida o tierra colada, que es así, es más moderna la aplicación o el concepto como tal, pues siempre es importante encontrar referencias de investigación al respecto, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos que voy a presentarles dos que ha hecho el doctor Rubén Salvador Rox Gutiérrez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que son de las que me parecen las más interesantes, ¿no? De lo que se ha investigado de estas piezas mezcladas con cal. Este estudio es el hidróxido de calcio y los bloques de tierra comprimida, alternativa sostenible de construcción, ¿ok? Con todo gusto se los comparto al final también los links ahí para que puedan acceder a estas investigaciones. Ellos los que hicieron en esta investigación dice, a ver, la mayoría de las viviendas de interés social que se construyen tienen en cantidades de concreto 11.6 metros cúbicos, de acero 0.73 toneladas, de cemento 2 toneladas y de bloque de concreto o bloque de cemento 1.127 piezas. Estos digamos que son los materiales normales, por así decirlo, que conforman una vivienda de interés social. Y después en las gráficas del lado izquierdo, una evaluación de las emisiones de CO2 por cada una de esas unidades, ¿no? Para determinar el total de emisiones que se necesitan de CO2 para la fabricación de cada una de esas piezas. Y hace ahí que para la fabricación del concreto, los 11.6 metros cúbicos, se necesitan 2.9 toneladas, se emiten 2.9 toneladas de CO2, en el acero 2.04 toneladas, en el cemento 0.0082 toneladas, es menor por la cantidad, ¿no?, que se utiliza. En el bloque de concreto se utilizan 0.78 o se emiten 0.78 toneladas de CO2. Y después también hace una evaluación del consumo energético, el cual se puede determinar según la tabla que tenemos ahí, ¿no? De ese consumo energético que tiene la fabricación de cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, como vemos, bastantes emisiones de CO2 son necesarias para la fabricación de los mismos que son los elementos convencionales. Entonces, él dice, en base a los resultados obtenidos en las tablas número 2 y 3, que son las que les presentaba hace un momento, y de acuerdo a la demanda de vivienda, ¿no?, que es el dato que les decía al inicio de la presentación, ¿no?, que en los próximos 39 años se van a requerir aproximadamente 43 millones de viviendas. Hablando de esa demanda en los próximos 39 años, se puede deducir que las emisiones de CO2 serán en el orden de las 13.66 millones de toneladas, ¿no?, de emisión de CO2 si seguimos fabricando o concibiendo la fabricación de estas viviendas de forma convencional o con los materiales convencionales, ¿no? O sea, un consumo y una emisión de CO2 muy, muy fuerte a través de estas técnicas. Entonces, lo que ellos hicieron es ver cómo a través del BTC se puede hacer la reducción de estas emisiones de CO2 en la fabricación de vivienda de interés social. Y ellos hicieron diferentes dosificaciones, diferentes evaluaciones. La que más les funcionó fue la adición del 7% de cal hidratada en peso del suelo, ¿ok?, del suelo que se estaba utilizando. Del lado izquierdo tenemos algunas resistencias a evaluaron, si se fijan, todos anduvieron en el orden en 70s, 80s kilos por centímetro cuadrado. Después se hace una gráfica donde ya se colocan los resultados y podemos ver que todos sobrepasan los 60 kilogramos por centímetro cuadrado, que era el BTC tipo 6 que veíamos en la norma mexicana. Después de estos resultados, lo que hicieron es, a ver, viendo que tenemos estos resultados, o sea, buenas resistencias en las piezas, ¿ok? Con los datos presentados anteriormente, se puede hacer un análisis con el fin de demostrar que el uso de los BTCs en muros y techos, más la utilización de morteros de cal, proporción 1:2 para el pegado de los BTCs, y el revoque, o sea, el aplanado en los muros y plafones, disminución en el costo energético y en las emisiones de CO2. Entonces, él hizo esta tabla, ¿no?, en donde calcula las emisiones de CO2, pero lo interesante es que en la parte de hace un cálculo en los materiales que es la absorción por la cal. Recordemos que cuando los que estuvieron participando en la charla de morteros de cal, los morteros de cal tienen la propiedad de que absorben CO2 para su endurecimiento. Entonces, esas emisiones que tenemos en la fabricación las reabsorbe en el proceso de endurecimiento cuando hablamos de morteros, ¿no?, de cal. Entonces, tenemos prácticamente un saldo
por así decirlo, negativo en el total de emisiones, ¿no? En la fabricación de una vivienda de interés social a través de este tipo de mamposterías. Y hace una comparativa, ¿no? Dice, a ver, si son viviendas necesarias en los próximos 39 años, 43.2 millones con materiales convencionales, la producción de toneladas de CO2 por vivienda va a ser de 5.2 toneladas. Pero si utilizamos esos 43.2 utilizando BTC hidróxido de calcio, al contrario, vamos a tener números negativos por la absorción de CO2 que va a tener la fabricación. Este es un estudio muy interesante que hizo él de cómo, digamos, tiene un efecto positivo el utilizar este tipo de técnicas en las emisiones de CO2 y en los costos energéticos de la construcción de estas viviendas. Y bueno, nos vamos rápido para ir a las preguntas y respuestas. La construcción sustentable es otro estudio que hizo también el doctor Rubén Salvador Rose. Construcción sustentable, análisis del retraso térmico a bloques de tierra comprimidos. Lo que hizo él es, a ver, vamos a hacer diferentes muros, unos con BTC, BTC natural, BTC estabilizado, BTC, estos muretes de ejemplo se hicieron con BTC también recubierto, ¿no? Con un mortero de cal, y se hicieron también esos muretes de evaluación también con ladrillo rojo recocido y con bloc de cemento, con morteros de cemento cal arena, ¿ok? Entonces los resultados fueron los siguientes. Lo que hicieron es que un arreglo de 6 focos incandescentes de aproximadamente 150 watts se colocaron a una distancia de 35 centímetros de los muros. Entonces se midió la temperatura exterior, por así decirlo, colocadas o que estaba más en contacto directo con la emisión de los focos o del calor que estaban radiando estos focos y del calor de la parte del otro lado del muro, ¿no? Lo que se buscaba era encontrar el tiempo de retardo térmico que tenían cada uno de esos muros con esta evaluación. Y lo interesante es que vemos acá el BTC sencillo sin revoque, dice, tuvo 1 hora de retardo térmico, sencillo sin revoque, el número 2 que se evaluó, otra hora de retardo térmico, pero cuando vemos el BTC doble con revoque, ¿ok? Con revoques a base de cal arena, tenemos 4 horas con 15 minutos de retardo térmico. Pero si nos vamos a los convencionales, el ladrillo de barro recocido, 30 minutos y el block igual otros 30 minutos contra esos tiempos que se obtuvieron con el BTC. Entonces también es a favor del confort, ¿no? O sea, no solamente es el tema de aprovechar suelos y hacer menos emisiones de CO2, sino también generar confort en las viviendas. Recordemos el dato que les platicaba, que la verdad a mí me impresionó, ¿no? Del 2000 al 2010, 4.6 millones de viviendas de interés social han sido abandonadas por temas asociados a la calidad, y uno de ellos fue el confort de estas viviendas. O sea, es un tema, es un dato impresionante, ¿no? Que tenemos una demanda de vivienda y se están abandonando porque no estamos cumpliendo con esas características de confort, y a través de estas piezas podemos encontrar esa solución. Por mi parte, les puedo platicar que en las experiencias que hemos tenido, es muy importante el suelo que estamos seleccionando para la construcción de las piezas, ¿sí? Por ejemplo, todo va a depender de los objetivos que se sigan. Si dentro del objetivo al adquirir un equipo es la autoconstrucción, pues esta irá acorde a la producción. Si queremos hacer a lo mejor una fábrica de BTC como tal, a lo mejor un equipo como el que veíamos que se utilizó en Chihuahua sería el más adecuado, ¿no? El punto es que existen esos equipos. Un punto clave en estas experiencias que nos ha tocado en la fabricación de BTC es el proceso de curado, ¿no? Por lo menos darle esos días, por lo menos yo recomendaría de 24 a 48 horas conservados, cubiertos, evitando la pérdida de humedad para potencializar las reacciones iniciales que se generan en esas piezas. Y si después se pueden almacenar estivadas con la intención de que se pierda todavía menos humedad, es mejor. O sea, entre más tiempo mantengamos esas condiciones de humedad, va a tener un mayor desarrollo, ¿no? Tampoco, obviamente, no lo vamos a tener 28 días las piezas ahí o 40 días, pero sí por lo menos los primeros 5 o 7 días mantener esas condiciones de humedad en estas piezas es clave para las resistencias finales que vamos a obtener. Como conclusiones, señores, de lo que estuvimos revisando el día de hoy, les platico que es un sistema que se adecua a las condiciones actuales de construcción al reunir resistencia, durabilidad y confort, ¿no? Yo creo que uno de los limitantes o de los temas que más estigma generaron a las unidades de mampostería de tierra era la baja resistencia, ¿no? Y la durabilidad, ¿no? Que era el adobe, por ejemplo. Pero a través de estas piezas encontramos una técnica en la cual reunimos todas las características de confort, durabilidad, ecología, sustentabilidad, pero aparte también resistencia, ¿no? Sin demeritar eso, lo cual lo hace una pieza muy utilizable en las condiciones de construcción actual. Se disminuye considerablemente las emisiones de CO2, ¿ok? Principalmente al aprovechar los suelos existentes o el suelo del lugar para la fabricación, o suelos que en construcción a lo mejor se consideran
despreciables, ¿no? Por tener porcentajes de arcilla o ser suelos inestables. A través de esto podemos aprovecharlos sin ningún problema y utilizarlos, ¿no? Yo siento, y es un punto de vista, que falta obviamente mayor impulso por instituciones gubernamentales en las cuales se lancen programas, ¿no? Este programa que se lanzó en Chihuahua fue muy bueno, lamentablemente después tuvo tintes ahí políticos en los cuales ya se cambió totalmente el objetivo o la visión con la que se estaban haciendo estas viviendas, ¿no? Pero sí, entre más programas haya de apoyo a esto y ver el tema que ya no nomás nos debe interesar el tema de producir y producir, sino qué confort estamos entregando en estas viviendas a los usuarios finales, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante. Y los equipos adquiridos deben ser acorde al objetivo, era lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Vimos 3 equipos, están los manuales, hay híbridos entre el manual y el más tecnificado que vimos ahí combina la compactación manual, el retirarlos, etcétera, y hay los que están totalmente tecnificados, como el que veíamos que se utilizó en Chihuahua, ¿no? Que prácticamente la mano del hombre no entra en ningún momento salvo para mover 2, 3 botones en la fabricación. Bueno, señores, por mi parte es todo. Les dejo mi contacto, mi teléfono, también tienen mi correo, es lcordero@calidra.com.mx. De verdad, si en algún momento están ustedes con un proyecto de fabricación de BTCs o piezas de mampostería o este tipo que quisieran explorar más el tema de tierra colada o tapiales estabilizados, estamos a sus órdenes, estoy a sus órdenes para poder ahí ser un granito de arena y aporte para el éxito de su proyecto. Bueno, Hugo, pues si gustas pasamos a preguntas. Muchas gracias, Luis. Interesante, como siempre, tu exposición y pues nos deja muy emocionados, ¿no? Con ganas de ponernos ahí a hacer arquitectura con BTC o con tierra colada, que ya también en ese tema estamos empezando a hacer, con tu ayuda también, algunas pruebas para buscar aplicar pues este material que tiene pues una estética bien interesante, un aspecto muy arquitectónico, ¿no? Muy similar al concreto aparente, pero incluso con una mayor belleza por la calidez de sus tonalidades, de las tonalidades del suelo. Pues si gustas, aquí en el chat nuestros invitados plantearon algunas preguntas. Siéntete en la libertad de leer y de responder las que así consideres. Y yo al final por ahí tengo también alguna pregunta por ahí para ti. Bueno, pues nos preguntaba Mauricio Canales, ¿por cuánto tiempo deben conservarse los bloques con humedad para que termine de ganar fuerza? Yo lo recomendaría así en una condición ideal, sería por lo menos ahí 7 días mantenerlos cubiertos, ¿no? Como veíamos con algunas bolsas. No es necesario estarlos humedeciendo, simplemente que buscar que la humedad inicial con la que se compactó no se pierda. Eso va a ayudar que en el proceso inicial de maduración, principalmente en los estabilizados con cal, tengamos una resistencia adecuada al final de los 28 días, que es por lo general el criterio, ¿no?, que tenemos para evaluarlo, comparándolo con otras piezas como es el ladrillo rojo recocido o el block de cemento Portland, ¿no? Pero de igual forma, ahí desde Mauricio, lo que pudiéramos hacer también es hacer esas evaluaciones. En el periodo de prueba, lo que hacemos nosotros es colocar ciertas piezas a ensaya 3 días, a 7 días, a 14 días, a 28 días, con diferentes periodos de curado para encontrar el óptimo, ¿no? Eso es lo interesante y eso es algo muy importante con estos equipos. Y creo yo que dentro de la experiencia que nos ha tocado, donde hemos visto que a lo mejor el punto de frustración, por así decirlo, en la fabricación del BTC es porque los videos de repente se ve muy fácil, ¿no? Se ve como que agarrar, colocar la tierra, compactarle, ya sale la pieza y casi la puedes colocar en la vivienda. Muchas veces el suelo no nos va a dar esas condiciones ideales. Entonces, tendremos que encontrar la mejor forma y las mejores medidas para aprovechar el suelo que tenemos y eso es a través de hacer pruebas iniciales. Eso es clave para esto, donde evaluemos el porcentaje de cal, los diferentes procesos de curado, cuánto tiempo lo puedo tener almacenado antes de que pueda ser utilizado o qué resistencias alcanzo en edades tempranas para que ustedes puedan hacer la toma de decisiones. Y ahí con todo gusto les puedo apoyar también y poner mi granito de arena. Vamos a ver otras preguntas. Igual Mauricio dice, la prueba para la determinación de la cal con el dato del pH también es muy dependiente del agua que se utilice. O sea, primero deberíamos ver el pH del agua y luego el pH de la mezcla final. ¿Cuál era el pH recomendado para el agua? Que anda entre 6 y 9.
La norma que vimos, ASTM-D 6276, versión 2019, dice que mientras tengas un pH del agua entre 6 y 9, no vas a tener una afectación mayor en la estabilización. Entonces, mientras anden en esos rangos, que es muy normal, el agua potable anda en esos rangos, o sea, salvo que estuviéramos utilizando un agua, no sé, tratada o algo así, con alguna condición específica, pudiera ser donde encontremos pHs a lo mejor tal vez ácidos, ¿no? Y lo único que va a pasar ahí es que nos va a demandar más cal, ¿no? Para poder llegar a esa condición de alcalinidad del suelo y que tengamos las reacciones de cementación que buscamos puzolánicas. Azael Rodríguez, ¿qué tipo de cementación estructura se utiliza para estos muros de cal hidratada y tierra? Puede ser cualquier arreglo de cimentación convencional, o sea, se adecua perfectamente. Es como colocar un ladrillo normal, ¿no? O sea, no tendría que haber una cimentación específica. Puede ser sobre losas de cimentación, arreglos de zapatas aisladas o corridas en los cuales se puede utilizar. Como viste, hay algunos que tienen huecos, entonces se puede hacer como castillos ahogados, ¿no? A cada tanto. El arreglo de la cimentación se puede adecuar. Nos pregunta Marty, ¿cómo se llama la prueba de peso volumen máximo? Que no logré escuchar bien. Es la prueba Proctor estándar o Proctor estándar o Proctor modificado. Es una norma que se encuentra en la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde acceso gratuito. Si me haces llegar un correo, Marty, con todo gusto te lo puedo compartir y discutir del tema, ¿no? Y como veíamos, se basa en eso, encontrar la humedad óptima de compactación de los suelos. Y digo, es uno que se utiliza mucho en la construcción de carreteras, caminos, pero encontramos el aprovechamiento para la construcción de estas piezas, que es a través de compactación, ¿no? Nos pregunta Alberto, ¿tiene una buena transferencia con acero corrugado? La experiencia, Alberto, ahí no sé, Hugo, si tú me ayudas a complementar, me imagino que preguntas del tema de la tierra colada o la tierra vertida, Alberto. Ahí lo que vimos y lo que pudimos encontrar en la experiencia de los franceses, que son los que están aplicando esta técnica, es que sí, como tal, ¿no, Hugo? Sí, bueno, lo que en realidad sucede es de que finalmente por ejemplo, en el caso del concreto armado, el cemento, digamos, repele la humedad, ¿sí? O sea, vuelve al concreto, pues, hasta cierto grado impermeable, ¿no? Y entonces el concreto, por eso se dice que no es un material que respire, entonces el vapor de agua pues, no pasa a través del concreto. En el caso de la cal y de la tierra, pues funcionan diferentes, es decir, son materiales que permiten pues esta transpiración, el paso de vapor de agua. Y en ese sentido lo que sucede es de que no afectan al acero, sino que no lo protegen tanto como lo podría proteger un elemento de concreto con cemento. Sí, sí, totalmente. Sí, eso es una consideración importante, ¿no? que se debe tomar. Y muchas de estas estructuras también trabajan por su peso propio, ¿no? Algunas por lo menos es lo que pude ver ahí estructuralmente, ¿no? Es lo que Sí, pude en ver en realidad algunos videos. lo que sucede es de que la mayor parte de estos elementos pues trabajan a compresión, o sea, es decir, no son elementos buenos o digamos no son materiales, digamos que su mayor característica sea trabajar a la flexión o a la tensión y entonces pues se estructuran o se diseñan de esa forma, ¿no? Para que trabajen principalmente a compresión. Ahora, en el caso del acero, del acero de refuerzo, pues se viene usando en un sistema constructivo pues similar que es la tapia o el tapial. Entonces, sí, ahí hay experiencia también utilizando acero como elemento de refuerzo. Es Entonces, correcto. sí es posible hacerlo. Nos pregunta también Paola Llantada, ¿qué porcentaje dices de viviendas se han abandonado por falta de confort? En el estudio del doctor Rubén Salvador Rose, que lo hizo en 2012, el de evaluación de las emisiones o reducción de las emisiones a través de la utilización de BTCs estabilizados con cal, nos daba el dato de que del 2000 al 2010, 4.6 millones de viviendas fueron abandonadas por temas asociados a la calidad, Paola. No necesariamente al confort, el confort fue uno de ellos, pero todas esas viviendas fueron asociadas abandonadas y el tema fue asociado a la calidad de las mismas y un porcentaje alto fue el confort de las mismas, llámese confort desde el interior y distribución y condiciones internas, ¿no? de la vivienda. Vamos a ver más preguntas por acá.
Buenas noches, Marcelo Bernardés. Buenas noches, soy Marcelo Bernardés, bioconstructor brasileño, vivo acá en Carcaraña, Argentina. Ah, mira, muy bien, Marcelo, un saludo. En la tierra comprimida, tapia, ¿cómo se evitan las grietas después de secado? Bueno, si quiero ser muy honesto, no soy el experto en tapiales, pero yo pensaría que esas grietas, si es que tiene algún estabilizador, por ejemplo, que si el estabilizador fuera cal, una forma en la que buscaríamos evitarlas es incrementando los tiempos de curado o incrementando el tiempo que tiene colocada la cimbra, la pieza, para que no tenga, por lo general esos agrietamientos son de contracción por secados rápidos, ¿no? No sé, Hugo, si tú quieras ahí algo comentar al Sí, respecto. también se diseñan juntas. O sea, es decir, Ok, para que las juntas constructivas son en realidad grietas diseñadas. Entonces, no podemos tener un elemento a lo mejor de 8 metros o 10 metros de largo porque eventualmente va a tener grietas, ¿no? Sí, entonces lo que se hace normalmente es diseñar a cada cierta distancia, pues estos juntas o estos grietas diseñadas, ¿no? Entonces, esa es una buena práctica, ¿no? Y otra, pues lo que comentaba Luis, ¿no? O sea, buscar que no, que la pérdida, o sea, que no haya una pérdida de humedad muy súbita, ¿no? ¿Sí? exacto. Sino que sea el proceso de curado, pues vaya gradualmente liberando esa humedad, ¿no? Es correcto. Y tenemos otra pregunta aquí de Heidi Parks, hay que más ayudar tú a contestarla. Entonces, ¿se podría usar la tierra colada como mezcla para construir los cimientos a patas de una vivienda hecha con bioconstrucción como cob o pajarcilla? Esa es una buena pregunta y yo creo que sí. Sin embargo, tendría que calcularse pues bajo los criterios de resistencia del Correcto, material. Es es decir, correcto. los elementos seguramente pues van a tener un dimensionamiento pues mayor comparado, por ejemplo, con un cimiento de piedra o un cimiento de concreto, ¿no? Sí, es Entonces, correcto. creo que pudiera ser, ¿no? Es algo que a lo mejor todavía hay menos experiencia, ¿no? Sí, en Pero pues, cimentación. habría que hacer pruebas. La mayor aplicación creo que se ha dado es en tema en la construcción de muros. Ahí ya en la cimentación recordemos que sí se tiene que hacer un cálculo Sí, de la capacidad portante, ¿no? De los cimientos adecuados a la estructura que va a tener o que va a estar sí. sosteniendo. Muchos de estos muros de tierra colada han sido por dimensionamiento lo que le da esa resistencia, ¿no? No tanto por un armado de estructura de acero, el cual se le otorga en los muros, ¿no? Hablando de la conformación de los muros. Yo veo el potencial y permitiéndome extender el comentario de Hugo, de aplicación de la tierra colada en el aprovechamiento de esos suelos de despalmes, bueno, no despalmes, pero más bien de excavaciones, ¿no? Excavaciones. Donde se excava para dar niveles o para la misma excavación de la cimentación, es donde se puede generar el aprovechamiento de esos suelos a través de generar estos elementos de muros con esta tierra colada y un estabilizador que puede ser la cal si las condiciones de arcilla son las adecuadas, ¿no? Y me pregunta que si he usado piedras con la mezcla de cemento, como con mezcla de cemento. No, no lo he usado, la verdad, así como tal. No sé si se refiere a la tierra colada, Heidi, o al BTC como tal, ¿no? Y bueno, Hugo, tú me dijiste que tenías una pregunta también, amigo. Sí, en el caso de las pruebas para eh, medir el pH con las diferentes proporciones de adición de cal, ese tipo de pruebas, ¿dónde las podemos hacer o con quién podemos apoyarnos para hacer ese tipo de pruebas? Mira, hay laboratorios en México que ya la están realizando. Los laboratorios que las están haciendo son más los enfocados a construcción, ¿no? Lo que en obra conocemos como el laboratorio de control de calidad. Pero con todo gusto nosotros los podemos apoyar con eso, ¿no? Los podemos apoyar ya sea o haciendo la prueba nosotros mismos o referenciándolos con algún laboratorio más cercano que les pueda ayudar. Si, por ejemplo, en el caso de la gente que nos ve o está muy alejada o que no está en México, podemos hacer una sesión de videoconferencia y explicarles la prueba. La verdad es que es muy fácil y se hace con un medidor de pH que en el mercado puede costar, no sé, 600, 800 pesos, ¿no? De los más básicos y sencillos. Y es muy fácil hacerla, entonces ahí podríamos orientarlos con toda confianza con eso, ¿no? Muy bien,
es un dato interesante, ¿no? O sea, que algo a lo que podemos recurrir de manera sencilla y económica, ¿no? Para poder diseñar nuestras mezclas. Es correcto, es correcto. La idea de esto es estandarizar, y lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Buscando los métodos de cómo estos elementos de bioconstrucción o construcción bioclimática, correlacionarlos a un estándar de evaluación, ¿no? Y que sea sencillo, que no sea nada complejo, ¿no? Como por ejemplo, evaluar la termicidad o evaluar el paso de vapor de agua, esos ya son pruebas un poco más complejas, ¿no? Sí. Pero es una manera de ir empujando estos materiales y sistemas constructivos, ¿no? Es correcto. Ahora, con relación por ahí a la tierra colada, veía una pregunta que se refería al tiempo de curado. Entonces, yo lo que he leído acerca de la tierra colada es de que, o sea, unos muros como los que vimos ahí en el proyecto tan interesante ahí que vimos en el video, que pueden tardar en, digamos, en secar completamente hasta un año, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de la cal? Porque en algunos casos yo he visto que recomiendan como que agregar cemento para acelerar, digamos, este secado o este fraguado, ¿no? Porque es un elemento, pues, con una buena cantidad de agua, ¿cierto? Exacto. Ahí recordemos que el principio de la adición de cal es aquí no es como en los morteros, ¿no? Que los morteros son aéreos y el fraguado depende de qué tan expuestos estén al CO2 del medio ambiente, que es lo que van absorbiendo para endurecer. Aquí no. Aquí es una reacción tipo puzolánica, es decir, esa agua que va a estar presente en el muro la va a demandar la reacción y va a tener también un secado más rápido. ¿Okay? O va a acelerar el proceso de secado, porque la va a estar demandando para la reacción de cementación que está generando el calcio con los elementos que vimos, sílices y aluminas que tienen las arcillas. Entonces es una reacción similar, de cementación similar, entonces esa agua, digamos que se empieza a absorber rápido porque va a trabajar con la reacción de la arcilla con la cal en este tipo de estructuras en el mismo BTC, ¿no? Pregunta también aquí Sebastián de André, un suelo arcilloso para BTC, ¿no se pega en la caja de la prensa? Por eso vimos que había un límite ahí que era límite líquidos no mayores a 50. Esos ya son suelos sumamente arcillosos, ¿no? Que ya digamos que el 70% tal vez del suelo 80% es arcilla. Eso sí ya es más complicado de forma inicial y rápida desmoldarlos. Por eso hay un límite, ¿no? Cuando ya tenemos suelos muy, muy arcillosos, sí es conveniente hacer combinaciones con arenas o con limos para reducir esa plasticidad y que no me afecten el desmolde, ¿no? de la pieza. Nos pregunta César Brizuela, ¿cómo harían en la antigüedad esas construcciones que hoy perduran en caso de la tierra pisonada? Yo creo que tenían... Mi respuesta a eso es que tenían una cultura de entender el cuidado que debía de tener esas piezas a través de la aplicación de recubrimientos, a través con la misma techumbre, hacer una especie de volados, ¿no? Que protegían, no sé el nombre técnico, ahí les pido una disculpa, pero usted lo conocerá mejor que yo, volados para evitar que el contacto directo del escurrimiento de agua de lluvia, entendían más esa parte y también entendían más el valor del mantenimiento, ¿no? Del mantenimiento de esas viviendas, y creo que eso es lo que hizo que perduraran a través del tiempo las mismas, ¿no? Y con relación también a la pregunta que hacen acerca del suelo arcilloso para que no se pegue en la caja de la prensa de BTC, pues depende mucho también de la cantidad de agua. Sí, y por eso buscamos la humedad óptima, exacto. Sí. La mezcla de BTC se caracteriza por ser una mezcla seca, al igual que el tapial, ¿no? con un porcentaje muy bajo de agua, ¿no? Que esa es otra característica muy interesante por la disminución de la huella hídrica que implica el uso de este tipo de sistemas constructivos como el tapial o el BTC con cantidades muy, muy reducidas de agua, ¿no? Sí, por eso la importancia de hacer la prueba de determinación de la humedad óptima, porque esa nos dice cuál es la relación de agua ideal. Y sí, como dice Hugo, es una condición casi de forma que es la típica prueba que hacemos para corroborar ese punto, es tomar un poco de suelo, apretarlo con el puño y que quede formado y se parta en tres, ¿no? O sea, es como que
la más clásica, ¿no? Para encontrar ese punto o determinar que estamos en el punto de la humedad óptima, ¿no? Y esa es una condición que ayuda, ¿no? En el proceso de compactación porque amarra el suelo, por así decirlo. Y nos pregunta Jorge Prado, Hugo, que si hay proporciones de mezcla en la tierra vertida, que si hay alguna norma. La verdad, ahí sí me ayudas tú con esa respuesta, si hay alguna recomendación o norma al respecto para Sí, dosificaciones. no tengo exactamente la proporción, sin embargo, es un suelo o sea, que tiene una mayor proporción de gravas, ¿sí? Al igual que el concreto. El concreto pues tiene arenas y tiene gravas, tiene agua y tiene el cementante, ¿no? Es Entonces, correcto. al igual aquí, la grava, pues estos elementos pues, más gruesos son los que proporcionan resistencia al elemento, ¿no? Entonces, en resumen, lleva una mayor proporción de gravas, ¿no? De elementos pues, más grandes, ¿no? No recuerdo exactamente la proporción, pero sí que en comparación con el BTC, pues el BTC en realidad no debería de llevar grava. No, tamaños máximos de 2 centímetros y en proporción muy, muy menor en comparación a la parte fina, ¿no? Sí, es correcto. Aquí es que prácticamente la tierra vertida, tierra colada, pues es como un concreto, ¿no? Sí, es como Lleva gran cantidad de gravas. Así es. Franklin, por aquí ya me llegó tu correo ahí, y claro, estamos ahí a las órdenes para seguir compartiendo información desde Perú. Hugo nos mandó ahí un correíto, Franklin. Saludos. Sí, así es. Saludos hasta Perú. Bueno, Hugo, no sé si hay algo más que comentar. No, pues yo creo que pues, es todo. Nos queda ahí mucha información interesante. Sí. Pues nada más una invitación a que pues sigan experimentando, que sigan promoviendo con sus propias construcciones, sus propios proyectos, la utilización de la tierra como material de construcción, por todas las ventajas que representa. Y bueno, pues nada, que agradecerles a todos su presencia y pues, invitarlos a que se mantengan al pendiente de nuestras redes sociales para próximos eventos y las charlas que tenemos cada 2 semanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, nuevamente, y a ti y a Grupo Calidra por esta presentación, lo que nos comparten y bueno, pues por aquí seguimos en comunicación. Estamos a las órdenes. Un saludo a todos y buena noche. Gracias, buenas noches, que estén muy bien.